Hemos dejado un poco de lado las articulaciones de extremidad superior para poder dedicarnos ahora a lo que viene relacionado con el tren inferior. Quiere decir de que nosotros en este set de videos vamos a tratar de aclarar un poco y organizar lo que nosotros entendemos como articulaciones de la extremidad inferior. Chicos, recuerden que cuando nosotros hablamos de las articulaciones de extremidad inferior, lo primero que tenemos que hacer es recordar de alguna forma nuestra estructura ósea. Ahora, la estructura ósea, y ustedes saben, ¿cierto?, estaba constituida específicamente por los huesos coxales. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un pequeño esquema, ¿cierto?, de lo que son nuestros huesos coxales. Ahora, estos huesos coxales, ustedes recuerdan que tenían una disposición bien especial, los catalogábamos como huesos aplanados, ¿cierto?, cuadriláteros, donde podíamos identificar una serie de estructuras. Recuerden que este hueso coxal estaba relacionado con el esqueleto axial. Aquí esquemáticamente, ¿cierto?, les voy a graficar lo que es sacrocoxis, ¿ya? Y este sacrocoxis en la parte superior está relacionado con la columna vertebral. Ahora, cuando nosotros hablamos de los huesos de la extremidad superior, tenemos que decir que a continuación de este hueso coxal, nosotros nos vamos a encontrar con un elemento, ¿cierto?, que nosotros lo conocemos como el hueso, bien, como el hueso fémur, ¿ya? Esos elementos, esos detalles los tratamos, ¿cierto?, en lo que es osteología. Ahora, a partir del hueso fémur, que está asociado a un gran hueso sesamoideo, ¿cierto?, o hueso corto, llamado en estos momentos, eh, a un hueso o un par de huesos, ¿cierto?, que forman lo que nosotros llamamos la tibia y el peroné. Esta es la pierna. Y desde la pierna, ¿cierto?, vamos a encontrar una gran cantidad de huesos cortos, ¿cierto?, que van a conformar lo que nosotros conocemos como el pie óseo, aquí en forma esquemática, ¿no? Las falanges se las dibujamos aquí. Acá tenemos una extremidad, ¿cierto?, inferior ósea, donde tenemos el hueso coxal, hueso fémur, patela, tenemos tibia y peroné y los huesos del pie óseo. Ahora, ¿qué tenemos que decir de las articulaciones de la extremidad inferior? Recuerden que las articulaciones de la extremidad del miembro superior tenían una característica. La característica principal de las articulaciones de la extremidad superior era su movilidad, ¿ya? O sea, tenían incluido o tenían este concepto incorporado, extremidad superior, sinónimo de mucha movilidad. Pero ¿qué pasa con la extremidad inferior? La extremidad inferior, o nuestras extremidades inferiores, van a tener, aparte de la movilidad, que conservar, ¿cierto?, la estabilidad. Ahora, la estabilidad, entonces, es también una característica que le agregamos a la movilidad de la extremidad inferior. Es por eso que hay algunas de las articulaciones aquí ubicadas que no siempre son de artrosis, que tienen un componente más de movimiento limitado, siguiendo la estructuración de articulaciones también de la columna, eh, y catalogadas como anfiartrosis, ¿ya? Eso le va a brindar a la extremidad inferior una gran estabilidad. Ahora, ¿para qué se necesita la estabilidad? Nosotros tenemos una relación bien especial con la fuerza de gravedad. Recuerden que la fuerza de gravedad está recorriendo el cuerpo, ¿ya? En este sentido, ¿ya? Viene a descargarse sobre la columna vertebral y una vez que se descarga sobre la columna vertebral, aquí en este hueso se tiende a sufrir una diversificación, se dicotomiza y se va a canalizar a través de las articulaciones sacroiliacas, ¿cierto?, el hueso coxal, y de aquí va a encontrarse con una fuerza opuesta. Esa fuerza opuesta es la que genera, ¿cierto?, la base o el punto de apoyo, ¿ya?, en este caso el piso, y que esas fuerzas se encuentran en este lugar, ¿ya? Por lo tanto, aquí tienden a anularse, ¿ya? La fuerza que nosotros estamos graficando es la fuerza que viene por acá, ¿ya? Y recorre de alguna forma hacia la sínfisis púbica y se encuentra con la fuerza que está en el otro lado y se anula también, ¿ya? Por lo tanto, las fuerzas recorren los huesos, eh, distribuyéndose específicamente hacia la extremidad inferior y el piso, y también quedándose y anulándose
a nivel de la articulación sínfisis púbica, formando aquí un anillo de fuerza, un anillo de poder, como le digo yo. ¿Ya? Ahora, esta relación con la vertical no es igual y en nosotros es muy especial porque no es lo mismo, ¿cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé si ustedes lo podrán identificar aquí, pero lo podemos hacer en forma bastante más esquemática, ¿cierto? Aquí tenemos un esqueleto de un cuadrúpedo cualquiera, ¿ya? Aquí tenemos la columna vertebral, ¿cierto? Y aquí tenemos la colita. Ahora, aquí vamos a graficar el tórax de este cuadrúpedo. Y en otro color, fíjense bien, vamos a hacer la escápula, o sea, lo mismo que vimos en el esqueleto del ser humano, pero aquí, en este caso, en un cuadrúpedo. Fíjense bien cómo el peso de la estructura ósea, ¿ya? Se descarga de forma simétrica, ¿cierto?, en las cuatro extremidades, ¿ya? Es por eso, ¿cierto?, que la columna que transmite el peso, ¿cierto?, y lo transmite hacia las extremidades, ¿ya? Por lo tanto, tiene cuatro descargas de peso. Por lo tanto, los huesos no necesitan ser tan masivos como en el caso del ser humano, ¿ya? El ser humano, los huesos de la extremidad inferior son bastante más masivos que los de la extremidad superior. Aquí, si ustedes se fijan, ya los huesos de la extremidad anterior, en este caso, y los huesos de la extremidad posterior son bastante, ¿cierto?, similares en cuanto a el volumen, ¿ya? Aquí sí hay una verdadera diferencia en nosotros, los seres humanos, que estamos de alguna forma en bipedestación, ¿ya? Entonces, a manera de, de resumen, ¿cierto? Acá tenemos nuestra extremidad inferior, fíjense bien, y nosotros vemos entonces, ya esto es un mejor dibujo, por supuesto, vemos cómo la fuerza, ¿cierto?, es canalizada a través de la estructura ósea, ¿ya? Y aquí se van a generar las articulaciones de la extremidad inferior, que tienen la característica de ser bastante móviles, ¿sí?, y también bastante estables en algunos de los sectores. ¿Cuáles son las articulaciones que nosotros vamos a tratar en esta sección? En primera instancia, nosotros vamos a tratar las articulaciones que se forman entre los huesos que componen la cintura pélvica. Por lo tanto, vamos a estar hablando de las articulaciones que forman unión entre el sacro, ¿cierto?, y el hueso coxal, ¿ya? A esa articulación nosotros le vamos a llamar la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca. Vamos a analizar también una articulación que se forma por la unión de una parte de los huesos coxales, ¿cierto?, que van a ser la unión entre el pubis, ¿cierto?, de un lado, y el pubis contralateral, entre pubis, ¿ya? Y ahí se va a formar una articulación que la vamos a conocer inmediatamente como una sínfisis, ¿ya? Recuerden que una sínfisis es una articulación cartilaginosa secundaria, ¿ya? Y que tiene como característica que posee un fibrocartílago interpuesto y que le da esta característica. Entonces la vamos a llamar sínfisis púbica, ¿ya? Estas articulaciones, en este caso van a ser dos y en este caso va a ser una, son las que están formando, como les digo, la extremidad inferior ósea. Perdón, las articulaciones de la cintura pélvica. Pero después vamos a tener una articulación que se forma entre el hueso coxal, hueso innominado, ¿cierto?, hueso ilíaco le llaman algunos, con el hueso fémur o con el esqueleto del muslo, ¿ya? Esta articulación o a esta articulación nosotros la vamos a conocer como articulación coxofemoral o simplemente articulación de cadera, ¿ya? Y que están en un número de 2. Después vamos a hablar específicamente de esta articulación. Luego vamos a encontrar en este segmento la unión, escúchenme bien, la unión entre el fémur, un hueso, ¿cierto?, que está muy ligado al fémur, que es la patela, y vamos a encontrar también la unión con la tibia, ¿ya? Ahora, esta articulación, este complejo articular, lo conocemos como complejo articular de la rodilla, que es una articulación muy, 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 muy especial, es muy compleja desde el punto de vista tanto anatómico como también biomecánico.
Así que le vamos a dar un tratamiento especial a esa articulación. Luego vamos a tener, fíjense bien acá, en la pierna, vamos a tener la unión entre los huesos que nosotros llamamos tibia y peroné, y van a formar las articulaciones, aquí vamos a tibia y fíbula o peroné, vamos a tener las llamadas articulaciones tibio-peronea. La articulación tibio-peronea proximal, y una articulación tibio-peronea distal. Ahora, esta articulación tibio-peronea distal también se le conoce como sindesmosis tibio-peronea, inmediatamente dándole la caracterización, ¿cierto?, de una articulación fibrosa. Luego, vamos a tener las articulaciones que componen, ¿cierto?, lo que nosotros llamamos el tobillo, ¿ya? Ahora, ahí participan tres huesos. Tenemos la tibia, tenemos el peroné, o fíbula, tenemos un hueso del pie, un hueso corto del pie llamado astrágalo. Ahora, esta articulación nosotros la vamos a conocer como articulación de tobillo, ¿ya? O articulación tibio, peroneo, tarsial. ¿Cómo? Tibio, peroneo, tarsial, ¿ya? Y finalmente vamos a tener las articulaciones del pie. Ahora, para analizar las articulaciones del pie necesitamos tener también una visión más o menos general de lo que es un pie óseo, ¿ya? Y para eso vamos a volver a nuestro esquema, ¿cierto? Nuestra pizarra, para poder analizar un esquema. Aquí estamos con las articulaciones de cintura pélvica, pero vamos a terminar de alguna forma con las articulaciones de pie en esta visión, ¿ya? Ahora, cuando nosotros analizamos un pie, ¿ya?, desde el punto de vista óseo, ¿ya?, recuerden que muy importante es un huesito, ¿cierto?, que está ubicado en la región anterior, o sea, superior del pie, que es el hueso astrágalo. Luego tenemos el hueso calcáneo, que se oculta por allí, porque esta visión del pie es una visión medial del pie. Tenemos el hueso navicular, tenemos el hueso primera cuña o primer cuneiforme, y acá tenemos nuestro huesito bien gordito, ¿cierto?, que es el primer metatarsiano junto con un hueso sesamoideo, la falange proximal y la falange distal, ¿ya? Ahora, para que más o menos quede claro, vamos a hacer la silueta, ¿cierto?, de nuestro pie, ¿ya? A ver si esto queda bien de una sola vez. Perfecto. Por ahí tenemos la región unguial y tenemos nuestro pie. Fíjense bien cómo nosotros el pie óseo lo podemos ver en una vista medial, ¿ya? Y podemos hacer algunas divisiones acá. Fíjense bien cómo acá nosotros podemos cortar, ¿ya?, y cortar acá. Y sabemos que el pie óseo se divide en estas partes. Se divide en lo que nosotros llamamos el tarso, el metatarso y las falanges, ¿ya? Pero aquí en el tarso nosotros vamos a tener algunas articulaciones. En primera instancia vamos a tener una articulación que se da entre el hueso astrágalo y el calcáneo, ¿sí? Esa articulación, vamos a poner aquí, la vamos a conocer como número 1 como articulación subastragalina. Algunos también la conocen como articulación astrágalo-calcánea, ¿ya? Luego vamos a tener una unión entre el astrágalo, el navicular y el calcáneo con el cuboides, ¿ya?, que habitualmente se lo conoce como una sola línea articular, la voy a poner aquí en amarillo, ¿ya?, que se le conoce como articulación de Chopard. Articulación de Chopard, que tiene dos uniones. La unión del astrágalo con el navicular, o articulación navículo-astragalina, ¿cierto?, y una articulación calcáneo-cuboide, ¿ya? Entonces esta articulación, esta línea articular llamada de Chopard, la vamos a dividir en la articulación astrágalo-navicular y calcáneo-cuboide. Vamos a tomar un poquito de café. Qué rico este café. Tercera grupo de articulaciones. Vamos a tener las llamadas articulaciones, fíjense bien, que se dan entre los huesos del antetarso, ¿ya?, específicamente entre el navicular, entre las tres cuñas y entre el cuboides.
A esas articulaciones nosotros le vamos a llamar articulaciones intertarsianas. Ahora, genéricamente intertarsianas, ¿por qué? Porque habitualmente cuando nosotros las tratamos de identificar tenemos que nombrarlas en relación a los huesos que se están uniendo. Por ejemplo, la navículo cuboidea o las intercuneales o la por decirlo así, cuboidocuneal, ¿ya? Que son las articulaciones que están uniendo los huesos del antetarso, ¿ya? En cuarto lugar, vamos a analizar las articulaciones que están uniendo lo que nosotros conocemos como el metatarso y el tarso. Esas articulaciones son conocidas como las articulaciones tarso-metatarsianas. Entonces, articulaciones tarso-metatarsianas. Ahora, estas unen en forma sucesiva los huesos que nosotros conocemos como las bases de los metatarsianos y también, ¿cierto?, las tres cuneiformes, ¿ya? La cuña número 1, 2 y 3, y también la cara anterior del hueso cuboides. Les vamos a llamar tarso-metatarsianas. Luego vamos a tener las articulaciones que unen, chicos, las que unen los huesos metatarsianos entre sí. Estas articulaciones las conocemos como intermetatarsianas. Después vamos a ver que tienen una gran similitud entre una y otra, ¿eh? No hay mucha diferencia, vamos a pasar bastante rápido esa zona, ¿ya? En sexto lugar, vamos a encontrar las que se forman entre las cabezas de los metatarsianos, incluyendo el hueso sesamoideo, ¿cierto?, en la primera articulación que vamos a nombrar, ¿ya? Y las falanges proximales. A esas articulaciones le llamamos metatarso-falángicas, ¿ya? Y que tienen una similitud extraordinaria, ¿cierto?, con las articulaciones metacarpofalángicas cuando hablamos de las articulaciones de la mano. Y en último lugar vamos a encontrar, ¿cierto?, las articulaciones que se forman entre las falanges. Y a esas las vamos a conocer como las articulaciones interfalángicas. Interfalángicas. Entonces, nosotros vamos a tener en este caso, ¿cierto?, una organización de las articulaciones de extremidad superior, ¿ya? Así como lo vimos en este pequeño video, ¿cierto?, de introducción de las articulaciones de extremidad inferior, ¿ya? Nos vemos en el próximo video que viene, ¿cierto? Viene un poco peliagudo, ¿cierto? Que vamos a tratar algunas articulaciones que tienen cierta discusión a la luz de los nuevos, ¿cierto?, las nuevas observaciones, ¿ya? Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.